No sé si me escuchen la mayoría. Sí, ahora sí. Te escuchamos muy bien, Jaime. Perfecto. Buen día a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Omar Sosa. Soy gerente de alianzas y comunidad dentro de Startup México. Para nosotros es un gusto que estén conectados. Como ya lo saben, hemos tenido algunas semanas de estas sesiones todos los martes y jueves. Y pues les voy a dar un poquito de presentación de lo que somos nosotros. Somos un hub de innovación y emprendimiento que apoyamos a prácticamente toda la cadena de desarrollo de negocios, desde la parte de cultura emprendedora, que es donde nosotros nos vinculamos a pequeños empresarios o personas que quieren emprender, pero aún no tienen bien entendido cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, y nosotros los ayudamos con estos modelos. Y también llegamos hasta el último punto, ¿no? Que es la parte de internacionalización de startups. Nuestra empresa está fundada por Marcus Dantus. Para quien no lo lleguen a reconocer aún, es parte del programa de Shark Tank México como uno de los nuevos tiburones. Entonces también para que lo puedan seguir todos los viernes a las 10 de la noche por el canal de Sony. Y pues esta ocasión nosotros como iniciativa de parte del área nos hemos encargado de poder presentar a parte de nuestros aliados, que es básicamente la gente con la que agradecemos su apoyo, comprensión y también pues su colaboración, porque ellos están en la disposición de ayudar, no nada más en estas sesiones como webinars, incluso también ya después les estaremos haciendo llegar toda la gama de productos. Y en esta ocasión pues contamos con uno de los despachos que hemos tenido bastante sinergia las últimas semanas, que es RSA Amex, que en este caso está presidida por Jaime. Y pues no quiero hablar más yo, vamos a darle la presentación de hoy. Entonces, un gusto, Jaime, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y pues a todos los que nos están escuchando, también les pedimos que si tuvieron su registro a través de nuestra plataforma cursos.startupmexico.com, les estaremos haciendo llegar, sin necesidad de ser spam, vamos a estarles haciendo llegar muchos más avisos, toda la parte que tenemos de colaboración. Y quien no se haya registrado, les pedimos que nos puedan dejar su correo electrónico en el chat de esta sesión. Muchas gracias y bienvenido, Jaime. Sí, cómo no, gracias. Bueno, pues observo ya a los participantes, veo sus imágenes, más no sus rostros, ¿verdad? Pero si con gusto alguien se quiere unir de manera más fehaciente, haciéndolo más personal, y sobre todo para hacerles saber que si tienen alguna inquietud, si tienen algún comentario acerca del negocio que tienen, alguna iniciativa, compartan sus experiencias, compartan sus inquietudes y de esta forma hagamos un poquito más enriquecedor la participación de los que estamos, ¿no? Pero bueno, gracias Omar, te agradezco mucho, gracias a Startup México, que de alguna manera me considera para platicar un poquito con los emprendedores e innovadores de aquellas áreas en las que pueden ver oportunidades, como bien lo decías, algún mundo de oportunidades que tengan en las ramas de algunas actividades que ustedes, emprendedores, puedan estar considerando. Entonces, en ello también somos sabedores de algunas inquietudes que puedan tener, algunas dudas, por ejemplo, el cómo invertir, el cómo hacer que mi producto penetre al mercado al que me esté refiriendo, si hablamos de la industria, del comercio, de los servicios, la distribución. Entonces, ¿dónde estamos enfocados nosotros, verdad? Y más en estos tiempos que estamos viviendo. De cierta forma es sabido para todos que efectivamente en estos tiempos de una emergencia sanitaria, pues nos ha venido a afectar a varias áreas de la población. Empecemos primeramente por las personas, la población en general, que de alguna manera, población económicamente activa que constantemente ha estado en los negocios y que de alguna forma se ha visto afectado por esta situación, obviamente cuidando la salud de todos, ¿no? Nuestras autoridades, de alguna forma, a mediados, finales de marzo, determina en cierta medida cómo está afectando esta parte a nuestra economía nacional y por ende marca
mediante algún decreto, algunas medidas sanitarias. En ello, identificar cuáles son las actividades prioritarias, ¿no? Esenciales, les llama, por las cuales podrían todavía estar siguiendo adelante con sus actividades. Y el resto de la población, el resto de las actividades productivas, ya no tanto, ¿no? Esto obviamente afecta a la clase trabajadora, esto afecta a la clase de los empresarios, donde finalmente en un confinamiento, pues no tenemos la posibilidad de poder sacar adelante nuestras ideas de negocio, nuestras ideas de trabajo. Y precisamente, y seguro cada uno de ustedes ha tenido este tipo de conflictos, ¿no? Donde la producción no se genera, no puedo comprar, está cerrado el mercado, y si no puedo comprar porque no tengo los recursos necesarios, también obviamente no puedo penetrar mi producto, no realizo ventas. Al estar contraído el mercado, obviamente mis clientes han bajado un 30, un 40, un 50, hasta un 70%. Y en esos casos, pues obviamente la publicidad, si es que ya hice algún tipo de inversión, pues efectivamente no está redituándonos mucho, ¿no? Y si eso lo marcamos dentro de los negocios, pues efectivamente no estamos saliendo adelante. Si tenemos de alguna forma también alguna clase trabajadora, ¿no? Pues en esos casos, algunos los mandamos a sus casas por el confinamiento y por tanto no rinden como deben rendir o como lo rinden dentro de las oficinas, pero también si los mandamos a los trabajos, están haciendo home office, seguramente están trabajando desde sus casas y algo están haciendo, ¿no? Y es parte de algunos otros trabajadores, las pequeñas empresas, las pymes, de alguna manera también se dan cuenta que parte de su planta laboral, pues no lo requieren tanto y entonces pues les dan las gracias, ¿no? Y eso es lo que hemos tenido que estar viviendo, tanto la clase trabajadora, la clase empresarial, pero de alguna manera tenemos que salir adelante, ¿no? Y esto pues nos lleva a reconsiderar la reorganización de nuestro negocio, la reconstrucción de nuestro negocio, la consideración de los costos y los gastos. En la medida que vayamos avanzando en la plática, con todo gusto, quien quiera hacer algún comentario y más en respecto de su negocio, pues con todo gusto, para platicarlo un poquito más y para enriquecer las experiencias que han tenido algunos de ustedes con el resto de los compañeros. En esta parte también han tenido que vivir, igual en el caso de ustedes, aspectos que afectan a su economía local, a su negocio, al emprendimiento, al deseo de manejar los servicios que requieren prestar, la producción, la distribución, la comercialización de estos. Y nos encontramos algunos indicadores que nos hacen ver que efectivamente nos encontramos en una situación carente de un crecimiento económico. Aspectos como la inflación, que regularmente mide el encarecimiento de la vida mes con mes, año tras año, ¿no? Y que hemos visto en nuestro México que de un 3% a un 4% y en algunos años hasta un 6%, pues ese costo de la vida se ha encarecido. De alguna forma, este es un indicador que a ustedes también les ha servido para tomar en consideración cuál es el incremento que pueden tomar en cuenta para el costo de sus bienes y servicios que están de alguna manera produciendo y otorgando, ¿no? El tema del Producto Interno Bruto, si lo consideramos también en México, las autoridades han tomado en cuenta que este es un aspecto que determina y demuestra que el año 2020 va a ser algo tremendo para México, ¿no? Si hablamos que del Producto Interno Bruto es el rendimiento que genera toda una economía a través de las áreas productivas, decía yo, de la industria, la comercialización, los servicios, pues se determina una riqueza que genera toda la población y se mide en forma per cápita, por persona, quiere decir. Esto es que en otros años hemos tenido la fortuna de tener de un 2.5, 3%, en algunos mejores años, de un incremento en la productividad per cápita por cada uno de los integrantes de la población, pero que se está estimando que para este año 2020 posiblemente va a ser negativo e inclusive llegar a niveles de 8.5 o más. Se habla inclusive de más de 2 cifras, es decir, 10, 11, 12 y de ahí en adelante. Hay aspectos también como las tasas de interés. A veces las tasas de interés determinan
el buen andar de la economía nacional e internacional, y a veces en el caso de las instituciones de crédito o empresas que pueden realizar algunos préstamos, por ejemplo, para ustedes que lo van requiriendo, pues en ese caso las tasas de interés pues es un ingreso muy importante para esta industria de la economía. Y en esos casos, pues las tasas pueden ser altas, hablando de préstamos, por ejemplo, un préstamo personal de 20% más. No se hable de tarjetas de crédito que llegan a andar en los 60, 70, 80% y un costo anual total, es decir, con los costos de impuestos, con los costos administrativos de la banca que otorga esta posibilidad de los créditos, pues puede llegar a un 100, 105% más o menos. Muy caro, sobre todo, ¿no? Sin embargo, de alguna forma sí ha tenido a bien estar disminuyendo, porque obviamente ahorita nadie requiere préstamos, nadie quiere ganarse una deuda más, ¿no? Encarecer sus costos, sus servicios y sus gastos. De ahí en cuenta también, si tomamos en consideración pues estos factores que van determinando, tenemos también la parte de los posibles trabajadores que puedan ustedes tener, pues la consideración de cuál sería su salario a percibir, y estos salarios más las prestaciones, y cómo contratar a la gente, por asalariado, asimilado, por honorarios, etcétera, de alguna forma que les permita a ustedes tampoco encarecer sus procesos productivos, sus costos de producción, sus gastos en general, su publicidad, etcétera, y que encarezca y no ser más competitivo mi producto frente a terceros, ¿no? Sobre todo del mismo ramo. Bueno, estos son los aspectos que nos han llevado a considerar que de alguna forma estamos viviendo una situación bastante drástica, ¿no? Pero el tema que nos ocupa también, hablando de una contabilidad financiera al rescate de tu empresa en tiempos de una emergencia sanitaria, tenemos que entonces enfocar nuestra atención a aspectos que puedan ser importantes para ustedes, tomando en consideración, por ejemplo, la parte financiera. Si ahorita no estoy en una posición franca de poder producir, porque no tengo los recursos para hacerme llegar de los productos, de los artículos, la materia prima, los insumos, los bienes y servicios que requiero, bueno, tampoco tengo esa área atendida de venta, de distribución, y en esos casos pues estamos detenidos, toda la economía está detenida. Bueno, pues por lo mismo entonces hay que enfocar nuestra atención a esa parte que para ustedes puede ser importante, y yo creo que en la práctica podemos saberlo. Muchas veces, de manera comprensible, los pequeños negocios, las pymes, micro, pequeñas y medianas empresas, prestan su atención exactamente a lo que viene siendo la parte de la venta del producto. Si yo tengo conocimiento de un producto o servicio, a eso enfoco mi atención. Posiblemente dejo a un lado la atención que tiene que ver con la administración, la dirección, las finanzas, ¿no? Y en eso, de alguna forma, debemos también considerar y tener la oportunidad de poder considerar el atender estas áreas. Veamos entonces, si ahorita se contrae el mercado y no puedo realizarlo, ¿qué les parece si lo que podamos hacer es reorientar ahorita nuestros esfuerzos para partir de cero de forma interna para nuestros negocios? Y en esos negocios hay que solidificarlo, hay que estabilizarlo, porque estarán de acuerdo conmigo que en un México nuestro, las pymes son empresas que muchas veces se crean en forma familiar, se crean en forma empírica, y claro, no recibimos una capacitación y adiestramiento que nos lleve a reconsiderar cómo debemos llevar de una manera adecuada nuestra empresa. Y en ese sentido, si lo toman en cuenta, pues entonces en la empresa debe haber ciertos aspectos que ustedes no deben olvidar para el crecimiento de su empresa. Primero, como decía yo, solidificarlo, y después mantenerlo, darle un mantenimiento, darle una administración, darle un cuidado, y posteriormente, en el momento que se abran los mercados, que si de alguna manera ya lo estamos viendo a partir de este julio, ¿no? Que si de un color rojo pasamos a naranja, etcétera, en diferentes entidades de la República, pero también Distrito Federal, Estado de México, estamos viviendo algunas situaciones todavía de contracción del mercado, y no pueden salir todavía todos los sectores de la producción, del comercio, a realizar y empezar a operar de alguna manera. Entonces, pensemos en su negocio y veamos que esta es una parte que pueden tomar ustedes muy en cuenta para fortalecer el negocio, la empresa,
la compañía, si es que estamos hablando de una persona moral, una SADCB, por ejemplo, ¿no? 5 áreas tomen en cuenta. En esta parte de estas 5 áreas, lo primero que seguramente tenemos muy claro es la parte productiva, la parte de la producción. ¿Cuáles son los artículos que verdaderamente quiero comprar? Ya decía yo, materias primas, insumos, posiblemente artículos terminados, y de esos insumos aquellos adicionales que obviamente intervienen para tener mi producto listo para poner en la tienda, en los anaqueles, en los estantes de las diferentes tiendas de autoservicio, por ejemplo, o también de los locales si es que ofertan sus productos directamente al público en general. En ello, entonces, la producción, tener un lugar adecuado, correcto, que debe ser el área de almacén, donde perfectamente tenga en forma física bien identificados los productos, señalizados, ubicados, y también la parte del inventario. En este tema, fíjense que es muy importante que consideren que tanto para efectos fiscales como para efectos comerciales, el tema de mantener un programa, ya vamos a hablarlo como tal, un programa de inventarios, les permite a ustedes considerar los distintos productos que están adquiriendo de sus proveedores, y decía yo, imagínense materia prima, pensemos por ejemplo en la producción de bicicletas, y si alguien quiere poner el ejemplo de su negocio, con todo gusto, pensemos en la producción de bicicletas, donde tenemos por ejemplo ahí varios productos de metal, de lule, del plástico, etcétera, hablando de llantas, de manubrios, de la estructura en sí, tornillos, pegamentos, remaches, etcétera, ¿no? Entonces, puede haber desde 10, 15, 20 o más productos, artículos que intervienen en la fabricación de cualquier artículo. Lo mismo sucede en la alimentación, ¿no? ¿Cuántos ingredientes requieren ustedes que considerar para formar tan solo el platillo de un restaurante? Imagínense lo que estamos hablando ahí, ¿no? En vegetales, en lo que puede ser frutas, en algunas especias, esencias, etcétera, ¿no? Todas estas partes que integran precisamente para tener de alguna forma el platillo necesario, hasta para preparar una torta, déjenme poner el ejemplo, ¿no? ¿Cuántos ingredientes consideran para precisamente tener el artículo terminado puesto en el plato de nuestro consumidor, y que de alguna forma ustedes necesitan el control? Ello pues les lleva a tener un programa de inventario. Este programa de inventario, que si bien en el mercado hay diferentes empresas que se dedican a ofrecer los servicios a través de estos programas que pueden adquirir desde 3,000 pesos en adelante, dependiendo incluso el número de licencias que ustedes adquieran. Pero ¿qué pretende este programa luego entonces? Pues bien, el hecho de que ustedes alimenten al programa con la información necesaria y correspondiente, pues pretende determinar de cada unidad que estoy adquiriendo a través de esos comprobantes que son facturas, CFDI, ya los conocen, ¿no? Comprobantes fiscales digitales. Y de estas facturas obtengo yo la unidad, el costo por unidad, el concepto. Esto es precisamente de lo que van a alimentar ustedes esta parte del inventario, para que alimenten al inventario, y una vez que lo tengan en unidades como en costos unitarios, puedan determinar este programa cuál va a ser el costo de producción de cada una de sus unidades, puestas a la venta directamente. Luego entonces este programa les permitirá a ustedes ingresar todos los conceptos de adquisición que tengan, como al momento luego entonces, aquí entra el segundo departamento. Hablábamos de 5 departamentos que deben tomar muy en cuenta para su negocio. El siguiente segundo departamento sería el área de ventas. ¿Quién es la persona encargada de vender? ¿Quién es la persona encargada de poner en el mercado a mi producto? Ver lo que es la parte de la publicidad, ver cuáles son las zonas adecuadas, a qué mercado va dirigido y poder vender. Y finalmente también, cuando están ustedes realizando la parte de la venta, también de forma automática se va descargando al momento de facturar de este programa, les decía yo, justamente los productos que ya tienen considerados. En este programa de inventario, a ustedes les va a dar de manera afortunada el costo unitario de producción de ese artículo o de elaboración de los alimentos.
costo unitario del plato puesto en la mesa del comensal, el costo unitario de una bicicleta última a su último proceso de fabricación terminado, cuál es el costo real de producción, de fabricación, hablemos de los zapatos, del vestido, la confección lo mismo, los zapatos, la elaboración del zapato, es decir, todos los insumos y artículos que van inherentes hasta llegar al producto terminado puesto para su venta. Bien, entonces decíamos justamente en el momento de la venta, ustedes al momento de facturar en forma automática, descarga al inventario lo que ya no tienen ustedes en su área, en su bodeguita, en su habitación, en su cuarto de ese artículo. Y por cierto, insisto, esta parte del inventario a veces se nos olvida mucho, pero es un requisito no tan solo comercial, no tan solo para llevar el control de la producción en el área de almacén, sino también es un requisito fiscal que muchas veces olvidamos, no olvidando que cuando lleguen a realizar un inventario toma física de su producto, precisamente en ese sentido, también encontrarán ustedes la posibilidad de cumplir con ese requisito cuando menos una vez al año. Y ustedes por eso se darán cuenta que al 31 de diciembre ocurre que muchas de las empresas, chicas, medianas, grandes, todas se encargan de cerrar sus tiendas, de cerrar sus empresas por la realización del inventario toma física de la mercancía que tienen como obligación, marcando lo que son productos de aquellos que puedan ser precisamente producto listo para su venta, y determinando mermas, productos obsoletos, de lento movimiento, y bien, y esto precisamente puesto en información financiera también, y para ustedes conocido, para que sepan qué es lo que pueden ustedes vender de manera inmediata y que ya no. Quitar un proceso de producción, esto no se está vendiendo, o es tecnología, cambia constantemente, creo que no estoy capacitado para ello, o quizás sí me interesa, y entonces más adelante nos vamos a apoyar de la gente técnica para ello, ¿no? Esas son las dos primeras áreas, el área de producción y almacén, el área de ventas, que ya están realizándolo. Un área más es la área de finanzas. Esto lo tienen yo creo que muy bien entendido desde el momento que saben cuánto debo invertir para hacer las compras de mi materia prima y cuánto de ello considerar, si acaso, puesto precisamente para el producto, aquello más cuánto se va a distribuir a los costos adicionales y gastos que puedan ser la mano de obra, por ejemplo, que puedan ser algunos activos fijos me refiero a aquellos activos que les reditúan un beneficio y un apoyo para el proceso de la producción, maquinaria, estantería, un vehículo de distribución, mobiliario, equipo de cómputo, equipo de taller, etcétera. Entonces esta parte también es muy importante en el momento de la inversión. Entonces ustedes lo conocen perfectamente, ¿no? Y quizás evitar al máximo lo que pueden ser créditos o préstamos obtenidos de terceros, o bien con el apoyo de ciertas instituciones que tienen un costo financiero, y me refiero al interés, con tasas blandas, ¿no? Y que también puede hacer. Entonces, esta tercera área, que en muchas de las empresas es el área de crédito y cobranzas, afianzada por el director de finanzas, un gerente de finanzas también, pero también esto que estoy hablando hay que aplicarlo en nuestras empresas pequeñas, ¿no? Y en ese sentido también considérenlo para que si yo me encargo en la venta, ¿sí?, haya alguien que verdaderamente se encargue en la parte de productiva y alguien más que se encargue en la parte de las ventas. Bien, una siguiente área viene siendo la dirección. Hemos hablado de producción, de ventas, del tema financiero. Entonces, alguien que deba dirigir. Sabemos bien que en todo negocio pues debe haber una estructura organizacional, y en ello pues claro que requiere que las distintas áreas, vamos a pensar que para ustedes en las pymes efectivamente mínimo 3 áreas tomen en consideración: el área de dirección, el área administrativa y el área de ejecución. Y en estas 3 áreas precisamente la dirección es la encargada de recibir la información para hacer una buena toma de decisiones. Una quinta y última área sería la administración. La administración puesta a la persona que vaya a ejecutar realmente las políticas del negocio, los principios del negocio, quiénes van a ser nuestros proveedores, quiénes van a ser nuestros clientes, las políticas de crédito, el tiempo de crédito, etcétera. Entonces, finalmente llegamos al punto del tema
de que nuestro negocio debe tener una formación organizacional para que funcione. Y ustedes dirán, bueno, me está hablando Jaime de alguna empresa que posiblemente sea mediana o grande, ¿no? Pero desde las pequeñas, ¿no? Y posiblemente desde las pequeñas estamos hablando de 3 personas que lo intervienen, ¿no? Y 3 personas que pueden ustedes tomar en cuenta que también consideren que sea parte de esas áreas que deben estar cubriendo, ¿no? Alguien con la dirección que también puede llevar a cabo la administración, alguien que se encargue netamente de las ventas y esté en la calle y en mercado, ¿no? Y esté yendo y viniendo y se encargue precisamente de que nuestro producto constantemente esté con la publicidad adecuada y penetrado en el mercado, ¿no? También decíamos el área de ventas, pues está esta y la producción, ¿no? Entonces ustedes deben definir, no queramos ser todólogos, también eso es parte, ¿no? Eso es parte de nuestros errores, ¿no? Queremos ser el vendedor, el que compra, el que paga, el que administra, el que coordina, ¿no? Y en esos casos creo que demos la oportunidad. Si estamos hablando de empresas familiares, pues quién mejor que cada uno de ustedes sepa exactamente con qué persona puedo yo contar, quién de las personas puedo yo contar realmente. Está una persona muy afín, muy cercana a mí, como mi esposo, mi esposa, un hermano, una prima, un tío, una tía, etcétera, y un sobrino, en fin, entonces alguna persona más puede colaborar y en ese colaborar finalmente determinar la parte de quién se va a encargar de estas áreas, para que verdaderamente cada uno de ustedes pueda enfocar su atención a lo que deba realizar. Esto se los planteo, que esto que les he platicado se los planteo porque en mi experiencia de varios años, ya de más de 30 años, pues he tenido el gusto de compartir, de colaborar, de ayudar, primeramente en la orientación, en la asesoría, en el seguimiento y después en la determinación y el apoyo de que su empresa, siendo pequeña, nace pequeña, parte de cero, siendo muy organizada, y esto es muy importante para ustedes. Se los digo, he estado en varios foros con muchos pequeños emprendedores, con muchas personas que tienen una idea muy genial para salir adelante, ¿no? Incluso en el mercado nacional, incluso en la exportación también, pero a veces nos limitamos, por la desorganización que tenemos internamente en el negocio, porque lo seguimos manejando muy familiar, solo yo y mi esposo, solo yo y mi mamá, ¿no? Pero sin pensar que alguien más pueda apoyarnos en ese proceso, ¿no? Y entonces no se atreven a la exportación, por ejemplo. Me ha tocado mucho en algunos foros, en algunas charlas y conversaciones, es que tienen una gran idea, en México creo que la parte artesanal, la parte de nuestras etnias, el sureste del país tiene muchas riquezas naturales, ¿no? Y además la gente que produce y demás, este producto es muy querido, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Hablando de la industria textil, de la industria del calzado, ¿no? Hablando de las artesanías, pero da la casualidad que por el desconocimiento que se tiene a veces de cómo ser un importador, cuáles son los registros para ser importador, cómo debo manejarlo, cada cuándo, quién es mi agente aduanal, cómo se genera esta parte, ¿no? Y se limitan un poco y verdaderamente a la exportación cuando pudiera ser muy potencial y para un país como el nuestro que se está abriendo a todos los niveles. Bueno, muy bien, pues esa es la parte de nuestra empresa. No olvidemos la importancia que debamos darle a la organización de nuestra empresa. Bien, finalmente en un área como la que escucharon ustedes está precisamente la parte de las finanzas. La parte de las finanzas entra lo que viene siendo esa contabilidad, esa parte financiera y precisamente nada menos el tema, ¿no? La contabilidad financiera al rescate de tu empresa, de nuestra empresa, y no solamente en tiempos de emergencia sanitaria, ¿no? Como lo estamos viendo, que es el momento de tomar en cuenta todo aquello que debemos realizar para solidificar nuestra empresa, sino en cualquier momento, en cualquier momento. 2021 se dice que probablemente es donde vamos a despuntar nuevamente. Vamos a tardar un segundo semestre más de este año, lo que resta de este año, para poder levantar nuevamente la parte productiva, las ventas y demás. Bueno, pues estemos preparados, ¿no? Y en ello la información financiera
viene a representar algo muy importante. De todo esto que les he hablado, si ustedes no cuentan con una información financiera que les permita conocer cuánto dinero, tan solo eso, seguro lo saben, pero empecemos por algo como esto. El dinero que tienen por ahí guardadito en caja, que les permite tener el dinero en efectivo rápidamente para cubrir los gastos más inmediatos y necesarios y no de importancia, ¿no? Pero también está el dinero que está en el banco, todas aquellas cobranzas, la inversión que he realizado, los intereses que he ganado, la fluctuación cambiaria si es que mantengo algún dinero invertido en alguna moneda extranjera, como pueden ser los dólares, ¿no? Entonces estas cuentas por cobrar también, ¿no? Esa parte que requiere. Entonces esa parte de las finanzas hay que empezarlo a manejar. Y desde aquí, ustedes que son empresas pymes, váyanle tomando interés e importancia al tema de la información financiera. Si me permiten, en este momento les voy a compartir una información que nos permita platicar un poquito de ello. Ok, ustedes me dicen, ahí lo verán. Si ven ustedes, si han tenido la oportunidad, yo les cuento, ustedes pregunten, pregúntenme lo que gusten, lo que quieran. En esta parte, digo, más que no veo que seamos muchos, entonces aquí en confianza entre nos podemos hablar lo que ustedes gusten, y platicar. Pero miren, una información financiera debe estar contenido cuando menos por información como la siguiente. Un estado de posición financiera, aquí está la idea de una empresa, la compañía SADCB, esta es posición financiera o balance general, por ejemplo, al 30 de junio, ¿no? Aquí tenemos la parte de nuestros activos, que son, los activos son los derechos que tienen ustedes, los bienes con los que cuentan, el patrimonio que han estado ustedes generando a través de las actividades que están realizando de su empresa, y ejemplos rápidamente, así como lo que existe en caja, en las cuentas bancarias, las cuentas por cobrar con clientes, en deudores, los impuestos que hemos pagado y que tenemos derechos a su recuperación, el tema de los inventarios también ahí lo podrán ver. En el caso de los activos fijos, ya les platicaba yo, ¿no? La inversión que se haga en mobiliario y equipo de oficina, equipo de transporte, equipo de cómputo, herramental, maquinaria, en fin, ahí habla de depreciación acumulada, que es la técnica contable que se utiliza, y financiera, no solo por hablar de la parte contable, sino la parte financiera, que es el demérito que sufren los bienes con el transcurso del tiempo, el uso de los mismos. No vale lo mismo un activo que adquirí el día de hoy que un año después, 3 años después, 5 años después, ¿no? Los diferidos, que es otro tema de la amortización de ciertos gastos que también les permite darle valor a su empresa, pero que con el tiempo ese valor también se va aplicando hacia la generación de los recursos, que son las mismas ventas, y se va aplicando con ello. Ya lo comentaré si tienen duda. En el caso derecho verán ustedes lo que se llaman los pasivos, ¿no? Y en este entorno de los pasivos son las deudas y obligaciones que tenemos para con estos terceros. En el primer caso verán ustedes aspectos como los proveedores de esa materia prima, de ese artículo, de esos insumos, acreedores diversos, los servicios adicionales fuera de lo que me proveen los artículos que requiero para su venta. Son servicios tales como luz, agua, predial, otros servicios también, honorarios que paguen, ¿no? Renta, etcétera. Remuneraciones al personal, si es que tenemos remuneraciones al personal, anticipos que recibimos de nuestros clientes también, algunos impuestos adicionales que tenemos que realizar, si es que, claro, siendo pequeños empresarios también. Y les digo esto muy importante, a lo largo de tantos años he tenido la experiencia de que muchos grandes emprendedores con genialidades en las ideas de hacer crecer un producto y hacer crecer un negocio para beneficio personal, y no solo personal, sino familiar y comunitario. Y cuando me refiero a comunitario es para los posibles público en general a quien va dirigido nuestras ideas, nuestras creaciones, así como los trabajadores que podamos nosotros tener, y dando fuentes de empleo también, ¿no? Entonces, también
deben tomar en cuenta la parte fiscal. Cuando de repente ustedes se saben que, ¿cómo? Me tengo que dar de alta ante la Secretaría de Hacienda y temblamos, ¿no? Y nos preocupamos. No, pues si ya voy a empezar a pagar, pues ¿cómo le voy a empezar a pagar si lo que gano no es suficiente, ¿no? Pero bueno, hablaba yo precisamente de esa estructura muy importante que deban tener de su negocio. Y en un momento dado, darle la importancia a este negocio. Si ahorita lo tengo como una persona física, soy yo, ahorita, por ejemplo, las estoy viendo a ustedes, ¿no? Y dicen, pues yo tengo mi negocio de tal y yo soy la todóloga, yo soy la directora, la gerente, la encargada, ¿no? Soy la que produzco incluso, ¿no? Y meto las manos y demás. Pero de alguna forma, como lo hablábamos, así sean 3 personas, pero denle esa razón e importancia a esas 3 personas, ¿no? Y no digo menos porque creo que en 3 personas se puede distribuir las actividades dentro de una empresa, ¿no? Las áreas, y me refería yo a la dirección, la administración, la producción, ventas y las finanzas, ¿no? Entonces, dense esa oportunidad y una vez que ustedes se den cuenta de que su negocio está despuntando y sale adelante, denle la importancia de definir, voy a ser persona física como imagen comercial. Puedo ser persona física y tener un nombre, un logotipo, una marca que dé la idea también de una empresa, ¿no? Una marca, un logotipo registrado ante el INPI, ¿no? Ante la institución de protección industrial, ¿no? La institución mexicana. Y en ese sentido, ustedes puedan definir que tienen su negocio. Pero ustedes más que nada también saben que hay muchos proveedores y muchos clientes que si tú eres una persona física, no te tengo la confianza completa, porque la persona física cambia su residencia, cambia su ubicación y el día de mañana, si soy tu proveedor que te otorgué 30 días de crédito, ya no te encuentro, ¿no? Oye, que me estás buscando para ser tu proveedor no de 30 días, de 60 y 90 días. Por ejemplo, en la tecnología se usa mucho esta parte, ¿no? Y en ese sentido, pues sí se otorgan estos créditos, ¿no? Pero, ¿quién eres tú? Y cuando soy una persona física y aparte no atiendo esto que estamos viendo ahorita, que es el estado de posición financiera, y no le puedo otorgar esto a mi proveedor dándole un poco de confianza y más aún a una institución de crédito, una institución bancaria que me pide una información financiera y no le puedo decir cuáles son mis bienes, mis activos, que son los bienes y derechos con los que cuento, vamos, el patrimonio que he forjado y formado a cada instante y momento, porque ustedes dirán, ¿cuál patrimonio también, no? Pues cómo no, el vehículo que tienen en lo personal, en lo familiar, ¿no? La maquinaria poca será poca, pero muy importante, desde la computadora también, el equipo de cómputo que tengan también, equipo de taller para fabricar, eso es patrimonio, ¿no? Las cuentas por cobrar que ustedes tengan por ahí en una libreta anotadas, pues también eso es parte del patrimonio, del derecho que tienen ustedes a recibir y recuperar ciertas cantidades por efecto de sus ventas, ¿no? Y el dinero que tienen en bancos, ya tienen ustedes un patrimonio, no nos queda más que plasmarlo en una información financiera que ustedes consideren así. Y decía yo, ustedes son persona física, pero qué interesante sería si nosotros nos instauramos como una sociedad, como una persona moral. Y en ese sentido ustedes les den mayor formalidad legal, financiera, comercial y fiscal a su negocio. Que sean una SADCB, una sociedad de responsabilidad limitada. Oigan, no sé qué más ideas tengan, no hemos tenido la oportunidad de platicar de sus negocios, ¿verdad? Pero ¿qué tal si las quieren ustedes promover para invertir más? Hoy en día es tan interesante hacer alianzas. Por ejemplo, si me dedico al zapato, ¿no? Y del zapato puedo, parte de los insumos costosos, pues puede ser la piel, por ejemplo, ¿no? El curtido de la piel, lo mismo. Y resulta que algún otro competidor que tengo en la parte del tema de la piel, o de las telas o de la carnaza que se necesita para ello, pues resulta que hay alguien más que si me uno y hago unir estos esfuerzos, podamos lograr de una mejor empresa, sea persona física o moral, pero de una mejor empresa que tenga mejor penetración. Y en vez de estar comprando uno
parte de este socio se está encargando de parte del esquema de la producción, como también lo que me representa a mí, ¿no? Entonces, el unir estos esfuerzos también, esto le llaman la unión de unidades estratégicas que permita de alguna manera formar y solidificar y hacer crecer más a mi negocio, ¿no? Bueno, entonces, independientemente de que seamos esas 3 personas que les decía yo iniciales, piensen también si puedo dar mejor oportunidad a mi negocio si lo doy de alta. Hoy en día, un mes en una notaría, en una correduría, se tardan para crear precisamente lo que viene siendo una empresa, ¿no? Claro, dirán ustedes, el costo representa también. Sí, hoy en día puede resultar desde 13,000 pesos la creación de una sociedad, pero 13,000 pesos, les digo yo, bien invertidos. 13,000 pesos que por muchos años ustedes tienen la imagen legal, comercial y fiscal de una manera muy trascendental y muy importante. Y lo vuelvo a repetir, hay muchos de nuestros clientes que pueden estarnos comprando el producto constantemente y decir, ¿sabes qué? Tú eres mi único distribuidor, pero eres persona física y eso no me da confianza. Posiblemente al paso de los días ya no te voy a encontrar. O ¿sabes qué? O porque eres persona física ya sé que eres tú y alguien más, ¿no? Pero si hablamos de una SADCB, pues posiblemente les quede como idea en la mente, ¿no? De que estamos hablando de una empresa de 5 empleados, de 7, de 10, de 15 o de 20, ¿no? Y sobre todo que demos muestras efectivamente de que somos más ordenados en la parte de estas áreas, de estas 5 áreas que integran lo que viene siendo mi negocio, mi empresa. Bueno, persona moral. Entonces, contabilidad financiera al rescate de mi negocio, al rescate de tu negocio. Entonces, si se dan cuenta, esta información financiera, ahorita, por ejemplo, es la posesión financiera, que es el balance, ya les platiqué yo, les muestro el segundo estado financiero, este es el estado de resultados. Este estado de resultados les muestra lo que vienen siendo sus ingresos por un periodo, un mes, o bien de forma acumulada en lo que va del año. Siempre en forma acumulada, el estado de resultados les mostrará desde el primer día del año en curso hasta el último día del mes al que se refleja la información. Los egresos también, ahorita si quieren podemos comentar algo de ello, y siguiente información financiera que para ustedes puede ser muy, muy valiosa, es el detalle de las anteriores, de las 2 anteriores que hemos visto. Por ejemplo, ¿qué persona tiene un pequeño fondo fijo de caja, ¿no? Ese fondo que tenemos para imprevistos nada más, pero en bancos, aquí ustedes pueden darse cuenta en bancos, la información financiera se los da por fecha, ¿no? Les da el concepto de lo cobrado, como en este caso, por ejemplo, que hay cobranzas de 7,000, de 6,000, o de los pagos que realizo, ¿no? Servicios de telefonía, gasolina, más servicios de telefonía, 305,673, y bancos siempre les va a demostrar a ustedes cuántos son sus cobranzas, en qué día ocurrieron, por qué concepto, qué factura fue la que cobré, etcétera, y qué gastos estoy generando, realizando, ¿no? Y por qué conceptos pueda también corresponder. Esto es así como en bancos. Déjenme rápidamente mostrarles, por ejemplo, otra cuenta. Mire, si tienen ustedes moneda extranjera también, pueden darse cuenta, aquí lo verán ustedes, Scotiabank. Aquí, por ejemplo, se habla de que estamos haciendo operaciones internacionales y no necesariamente puedo hacer o debo hacer operaciones internacionales. Con que yo pueda mandar mis recursos a una cuenta bancaria en dólares me permite la ganancia en la fluctuación cambiaria, ¿no? Entonces así las operaciones también en moneda extranjera se verán reflejadas. En clientes, vamos a ver por ejemplo este cliente que tenemos aquí se ve las cantidades que le hemos vendido en un mes, en lo que va del año, según ustedes estén viendo la información, y del lado derecho estarán observando ustedes lo que corresponde a las cobranzas, ¿no? Y así es parte de los clientes. Me voy a adelantar un poquito para ver, por ejemplo, tema de nuestros proveedores, por ejemplo. Aquí tenemos los proveedores. En el tema de los proveedores, ustedes van observando aquí todos
las compras que le he realizado y los pagos que estoy realizándole también. Información que ustedes pueden ver a fin de cada mes, cuánto es lo que le adeudo a cada uno de los proveedores. De alguna forma la información me lo va demostrando. Y así cada una de las cuentas. A nivel de detalle, ya les hablaba yo de su estado de resultados, donde pueden ustedes ver sus ingresos. Aquí este reporte les muestra más a detalle esos ingresos, ¿no? Por ejemplo, qué facturas son las que he emitido, por qué conceptos están esas facturas, en qué fechas fueron realizadas esas ventas, ¿no? Y cuál es el importe de estas ventas y en lo que va del año en forma acumulativa, qué es lo que está representando, ¿no? Asimismo, ¿qué otros ingresos puedo obtener? Ya decía yo, si mantengo mis recursos en una moneda extranjera, pues estoy obteniendo, claro, una moneda extranjera que se revalúe, ¿no? Como en este caso, pues lástima que a veces nuestra moneda sufre una depreciación en algunas operaciones comerciales, económicas y financieras a nivel internacional y sufre un deslizamiento, pero el hecho de tener parte de nuestras inversiones realizadas en monedas extranjeras nos permite de alguna forma obtener algunas ganancias, ¿no? Ustedes lo estarán viendo, por ejemplo, en este mes de junio se obtuvieron casi 500 pesos de una ganancia, ¿no? Pero en el año ya van 251,000 pesos, ¿no? Dependiendo de los dólares que se tengan, ustedes recordarán cómo se deslizó nuestra moneda de niveles de 18.50, 19 por ahí de febrero, a niveles actuales que estamos en 22.50 más o menos en promedio, ¿no? Entonces, un deslizamiento importante, también es una ganancia para el negocio, es patrimonio, y si no lo reflejamos en la información financiera nunca se va a ver, nunca nadie lo va a conocer. Entonces, esta parte de la información financiera es bueno que ustedes lo tengan, ¿no? Otros ingresos que obtengan, y hablamos también en materia de costos y gastos, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver ustedes reparación y mantenimiento de equipo mayor, ¿no? Pueden hablar de soporte en instalaciones y programación que están requiriendo de terceros, pues lo pueden ustedes también ver, la capacitación que ustedes pagaron para algunos cursos que requería su personal, ustedes mismos, ¿no? El costo de ventas es un tema muy importante en todas las empresas que refleja el costo de la mercancía que se vende en un mes, cuánto me representó producirlo. Aquí es donde entra el tema del inventario, ¿se acuerdan? El tema del programa de inventario. Esto lo refleja el programa de inventario. No hay otro procedimiento. Yo sé que lo tienen en la cabecita, yo sé que lo tienen emocionalmente y saben cuánto más o menos fueron lo que pagaron y lo que gastaron para producir el artículo que estamos vendiendo. Pero este es el tema de determinarlo y definirlo de una manera muy exacta. Y lo repito, es un concepto que la norma de información financiera para todo tipo de negocio, para toda persona física o moral, es obligatoria. Norma de información financiera, maneja tu control de inventarios, demuestra de tu control de inventarios, me refiero al programa, y emana tu información para saber cuánto te costó producir los artículos que compraste. Y en esta cuenta, y en este caso que estamos viendo en particular, ¿cuál de esa producción vendiste? Entonces, si vendiste, enfréntale el costo de esos artículos que vendiste, cuánto te costó y cuánto en cuanto lo vendiste, para que por diferencia nos dé la utilidad. Información financiera nos está dando esta información. Bueno, y de ahí en adelante los gastos, y ya verán ustedes, por ejemplo, sueldos y salarios, las prestaciones que se tienen, también la parte de los demás gastos, en este caso, pues se ven prima vacacional, aguinaldo, algunas otras remuneraciones al personal, algunas otras contribuciones que estamos realizando al gobierno estatal o gobierno federal, que eso en otro tema, los impuestos, podríamos platicarlo también. ¿Cuáles son los impuestos en forma general, sin ser especialistas ninguno de nosotros, ¿no? Pero que en forma general podamos tener un poco de conocimiento y conciencia de cuáles son esas contribuciones. Oigan, y que no les dé miedo de dar el paso, que no les dé miedo por la cuestión de darme de alta en Hacienda. Digo, teniendo una asesoría adecuada, correcta, se les puede instruir para que verdaderamente sepan ustedes en qué momento, por un rendimiento obtenido, debo pagar un impuesto y a qué tasa.
Los rendimientos se obtienen obviamente de la generación de una operación de compra y venta, pero si no tengo esa venta, pues la compra más bien me va a permitir tener impuestos como saldos a favor que puedo recuperar, ya sea solicitar en recuperación al fisco o acreditarlo contra contribuciones también. No les dé miedo ese paso, ¿no? Espero que lo conozcan. El IVA realmente cómo se maneja. No crean que todo lo que ustedes venden que causa IVA, estoy obligado a pagarlo. No, no es cierto. Y todo lo que le pagué a los proveedores, también le pagué el IVA. Y todo lo que le pagué a gente técnica, también le pagué el IVA, ¿no? Y por servicios de luz, renta, telefonía, también pagué el IVA. Entonces, ya pagaron el IVA, ahora aprovechen ese IVA y eso no se lo pagamos al fisco, ¿no? Entonces, a veces hay cosas que deben ustedes conocer de primera mano en un principio y de alguna forma que puedan tomar ustedes mejores decisiones. Bueno, me regreso entonces el estado financiero, el estado de resultados, que me identifica ingresos y mis costos y gastos para finalmente, por ejemplo, en este periodo de confinamiento para esta empresa, ¿no? La compañía SADCB, en el mes de junio tuvo una pérdida de 420 pesos. En lo que va del año lleva 200 pesos. Quiere decir que este mes de junio fue el mes más trágico, el mes más fuerte para esta empresa, ¿no? Y de alguna manera, seguramente el mes pasado traíamos unos 220 pesos de utilidad todavía, pero que con los costos y gastos generados en este mes de junio, lo podemos ver aquí, 538 pesos de costos y gastos, comparados de alguna forma contra los ingresos obtenidos, 118 generé 420 pesos de pérdida, que enfrentada a la acumulación de 220 pesos que traía hasta mayo, ¿no? Por eso ya me queda a nivel acumulado en junio 200 pesos de pérdida, ¿no? Esto es lo que ustedes pueden ver de su información financiera constantemente. Esto es lo que les da el valor a ustedes para tomar mejores decisiones, ¿no? Y regresando al estado financiero llamado posición financiera o balance general, donde ustedes observan su patrimonio, bienes y derechos que tienen ustedes, ¿no? Del lado derecho sus obligaciones y finalmente la parte del capital. Bueno, se ve del lado izquierdo marcado, pero del lado derecho la parte del capital, la aportación de los dueños, cuánto ha sido la cantidad de dinero o de bienes que ustedes han aportado. Déjenme poner un ejemplo. Vamos a pensar que la casa donde ustedes han estado realizando la producción, las ventas, el negocio en términos generales, resulta que les ha ido tan bien que el día de mañana dicen, oye, esa casa está a mi nombre, y resulta que estamos tan bien que ya pedimos un crédito hipotecario, que con el apoyo familiar y demás, ya nos fuimos a una casa adicional, a una zona distinta. Pero ¿qué hacemos con esta casa? Oye, ¿y si le aportamos a la sociedad? Si se la aportamos, le vamos a dar un valor increíble. Vamos a pensar 1 millón de pesos tan solo de una pequeña casa, ¿no? Que ustedes verían, por ejemplo, en esta parte de los activos, habría aquí un inmueble, una casa, una construcción, un terreno, que le daría mucho valor por 1 millón de pesos. Y volvemos a acrecentar toda la parte del lado izquierdo, lo que se marca del lado izquierdo, mi patrimonio sube, mi patrimonio se incrementa. Y de ello, pues también lo que viene siendo el valor personal de los dueños, ¿no? Los resultados que han obtenido en el tiempo, los resultados en este año, ¿no? Y esta es la información financiera que les van a pedir a ustedes los bancos, los proveedores, los clientes, ¿no? Y déjenme en este estado financiero detenerme, porque aquí es donde entra la parte financiera que ustedes pueden ver. Si ustedes tienen la parte financiera, vamos a ver, no estoy vendiendo, pero en tiempos de emergencia sanitaria, ¿qué es lo que puedo hacer? Aparte de lo que en forma teórica y aplicada ustedes pueden realizar al fortalecer su negocio, ahora vamos a la parte de las inversiones. Por ejemplo, si tengo aquí del lado izquierdo, Marco, si tengo aquí lo que son caja y bancos, aquí tengo unos recursos que están aquí detenidos, están ociosos. ¿Qué les parecería si estos recursos pudiéramos de alguna manera invertirlos? ¿Qué opciones tendríamos de inversión? Tan solo pensamos en cuentas bancarias de ahorro, adquiriendo pagarés,
que me otorgan un rendimiento desde un 3%, 3.5%. Oigan, si soy persona física hay una retención que me hace el banco, porque le obliga la ley. Pero si soy persona moral, dicen los bancos, no. Como eres persona moral, no te retengo. ¿Por qué? Porque tú por separado, por ser persona moral, estás obligado a pagarle con apoyo de tu contador, determinar tus impuestos y pagárselo directamente al fisco. Entonces, los ingresos que estás obteniendo por intereses, tú vas a tener que pagar un impuesto, por eso tú lo determinas. Y claro, se determina de todos mis ingresos menos todos mis gastos. Solamente por el rendimiento pagaríamos un impuesto. Como lo vieron en esta empresa, tenemos pérdidas, no tiene pagos de impuestos en la época. Es un beneficio ahorita. Quizás ahorita, si ustedes ya lo saben, en su negocio muy particular, están obteniendo algunas pérdidas, mayores gastos que ingresos, entonces saben que no tendrían pagos de impuestos por los rendimientos que generan por sus ventas, ¿no? Entonces, pues es momento de echarle, no le vamos a pagar al fisco, no es nuestro otro socio para pagarle una cantidad de impuestos. Anímense, atrévanse, háganlo. Bueno, una de esa parte con ese dinero ocioso ustedes pueden precisamente invertir. Pero si también ustedes tienen recursos adicionales, pueden tomar en cuenta también, ya lo decía yo, un mercado de divisas. Entonces, abro cuentas en moneda extranjera, abro cuentas, en este caso en dólares, me espero a las devaluaciones. Yo les puedo decir que parte de los clientes y empresas que llevamos en la oficina han generado poco menos del 1,000,000 tan solo de ganar por mantener mi dinero en moneda extranjera. Imagínense qué maravilloso. Si ustedes lo realizan ahorita, es decir, oye, de mi cuenta en dólares, por favor, transfiéremelo a pesos, ¿no? Claro, la institución bancaria va a decir, perfecto, tomo en cuenta tu instrucción, saco los dólares, lo evalúo al tipo de cambio existente al día de la operación, te lo deposito en tu cuenta bancaria, con un valor de descuento, con un valor un poco menor que el que está ahorita en el mercado, ¿no? Pero ese valor menor son centavos, que es la ganancia en sí por la operación que generan los bancos. Pero ustedes finalmente tendrán constante y sonante, si no son 500,000, claro, estoy exagerando, ¿verdad? Estamos hablando de niveles muy importantes del sostenimiento de moneda extranjera, ¿no? Déjenme ver, por ejemplo, para aterrizar un poquito esta idea con ustedes. Por ejemplo, esta empresa ha tenido $1,200, pero si se dan cuenta, tuvieron una cobranza de $21,000 por aquí, lo que les permitió tener un rango de $23,000, ¿no? En algunos días del mes. Pero, bueno, no tengo aquí la información de meses anteriores porque son operaciones de junio. Pero como ven ustedes, el mantener alguna cantidad interesante en vez de dinero ocioso, lo dejamos en inversiones de mercado de divisas. Y en ese caso, esta parte aquí, por ejemplo, si ustedes ven, aquí, por ejemplo, aquí hay una ganancia del mes de 492 pesos, ¿no? Ya no tengo otros meses, pero en forma acumulativa lo veíamos en las cuentas más abajo, se habían ganado 25,000 pesos tan solo por mantener el dinero en otras divisas, ¿no? También ese dinero ocioso, regresándome al punto de la posición financiera, este dinero ocioso que tenemos aquí, podríamos invertirlo también en prestarle a terceros. Si no lo necesito ahorita y puedo hacer préstamos a terceros, pues también puedo realizar estos préstamos a terceros. Posiblemente y valga más la pena a entidades realmente constituidas. Yo sé que a veces le prestamos que al familiar, al vecino, al amigo, etcétera, ¿no? Y muchas veces ese dinero ya no lo volvemos a ver, ¿no? Y posiblemente si lo volvemos a ver pueda ser sin esos rendimientos, el interés, o los rendimientos ya los estoy peleando, ¿no? Ya regrésamelos. Pero si lo hacemos más ordenado ante una institución también, y me refiero a una sociedad mercantil, ¿no? Que le pueda yo prestar, que ahorita en esta época de emergencia sanitaria que no tiene los suficientes recursos, ¿por qué no le toco la puerta y le digo, oye, mira, yo estoy ahorita en stand-by, estoy detenido, pero tengo un guardadito, te presto tanto a una tasa de interés? Pues vamos haciendo bien un contratito. Oye, abogado, ¿me ayudas a hacer bien un contrato de préstamo simple a un tercero, ¿no? Donde las dos partes nos obligamos.
Yo te presto, tú me pagas mensualidades con una tasa de interés a un plazo de 1 año, año y medio, 2 años, 3 años, en fin, lo que consideren. Y ese dinero se está invirtiendo a través de préstamos a terceros. También existen los crowdfunding, por ejemplo, donde mi dinero lo pongo a una empresa que está haciendo proyectos de inversión, proyectos de obra, construcción, por ejemplo. Eso ya es entrar en materia de conocedores de inversiones para que podamos saber efectivamente quiénes o cuáles son las posibilidades con quiénes son esas instituciones con las cuales puedo tener la posibilidad de invertir. Entonces, y obtener rendimientos. Y en estos casos, los rendimientos son mayúsculos, ¿eh? Podemos hablar desde un 8%, un 15%, un 20%, o quizás un poquito más, un 23% más o menos, ¿no? Entonces, también podemos invertir en estas formas igualmente. En estos tiempos de emergencia, que comprar y vender no estoy generando. Entonces, hay que buscar, esto es la contabilidad financiera, pero mantener información financiera que les permita a ustedes tener la oportunidad de que efectivamente al invertir y al término del plazo volver a regresar mi inversión, mi capital, más los rendimientos adicionales, ¿no? Bien, hay otros temas, ¿no? Otros temas muy interesantes que puede ser, por ejemplo, compra de acciones, estar en la casa de bolsa, ¿no? Y a través de agentes financieros, de brokers financieros, por cierto, debidamente certificados por la Comisión de bursátil bancaria y valores de México, de alguna forma están certificados, me puedo acercar a ellos en una institución de bancaria, en una casa de bolsa, incluso las casas de cambio hacen algunas operaciones también de intermediación para hacer estas inversiones y poder comprar acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores o simplemente que otra empresa que a mí me interesa porque es muy afín a las operaciones que tengo, oye, yo sé que a ti te va muy mal, sabes que tengo un capitalito guardado y quiero comprarte las acciones. Es la parte del lado derecho que ustedes ven aquí, esta que les estoy de alguna forma marcando, ¿no? El capital social. Posiblemente este capital social está representado por 2 o más socios que tenga esa pequeña empresa, pero ustedes pueden comprar acciones e incrementar esta parte con la inversión que ustedes hagan. ¿Cuál es su ganancia? Los dividendos, el pago de las utilidades que haya generado la empresa a través de las operaciones de todo un ejercicio, cuando menos por ejercicio. Y bien, pues esta es la parte también de las acciones. De ahí hablamos de que mi información financiera me está dando la oportunidad de reconocer cuáles son las áreas de oportunidad en las que puedo yo hacer una recuperación financiera para estar listos en el momento en que deba yo realizar mis operaciones normales, ¿no? Que tengamos los recursos mayormente suficientes. Entonces, un siguiente aspecto son los clientes. En los clientes, ¿qué cuentas por cobrar tengo yo detenidas? ¿Qué no me han pagado? Me hago un acercamiento, hago una oportunidad de interactuar con esos clientes que no me han podido pagar. ¿Qué les parece si la cartera vencida, como le llaman también algunas instituciones, ustedes la venden a terceros? Está el factoraje financiero, el descuento de documentos. Entonces yo le vendo la cartera que no he podido cobrar a esas instituciones que se llaman de factoraje financiero. Y de veras, con que tengan ustedes sus facturas, sus FDIs, con eso hacen presente. Claro, estas empresas se ganan un % al millar, hasta eso no es mucho, ¿no? 1% al millar más una comisión administrativa, pero ustedes les pueden estar regresando un 93% de su cartera que no han podido cobrar. Y ya ellos al comprarla se encargan legalmente de ir en búsqueda al tiempo que deban corresponder si es que hubo crédito o si son renuentes al pago. Estas empresas se encargan de ir en búsqueda de recuperar la cuenta por cobrar, ¿no? Si ven ustedes, aquí también está el tema de las contribuciones. Si tengo algunos impuestos que he pagado, pero con el tiempo también se reditúa en favor mío, en tener contribuciones a favor. Tenemos 2 caminos. Uno, le solicito a la autoridad que me regrese este dinero. Bueno,
qué trámites debo realizar para ello. O bien lo voy a acreditar, lo voy a disminuir contra impuestos a cargos futuros, pues también es una forma. ¿Cómo se encuentran ahorita? ¿Realmente tienen impuestos por pagar al fisco si es que estamos debidamente constituidos ante el fisco, ¿no? Con nuestro registro federal de contribuyentes, y pueda yo recuperar a través de acreditamiento? Pues presento mi declaración, te digo que sí te debía, pero tengo saldos a favor, ¿qué crees? Entonces los disminuyo en la propia declaración y termino pagándole nada, hasta la cantidad que tenga yo de saldo a favor, ¿no? Otro tema financiero que ustedes deben ver es precisamente mis inventarios. Ya lo platicábamos hace rato, ¿no? El tema de los inventarios. Es mi mercancía que ahorita tienen ustedes detenida. Verifiquen en sus inventarios, en sus almacenes, qué artículos son de lento movimiento. ¿Por qué no lo vendo con un valor de descuento, no valor de precio? De una vez lo vendo. Aquel que le interese mi producto, en las condiciones en que se encuentra, quizás con un proceso mediano de transformación del producto, de producción o de artículo terminado. Y si es parte de la tecnología, pues con mayor razón, porque la tecnología está cambiando cada 2, 3 meses. Los modelos, las características, la utilidad que da. Entonces, aquellos artículos que tengo detenidos, ¿por qué no los muevo ahorita? ¿Por qué no los empiezo a realizar, a vender? Vale mucho la pena. Hagan esta parte. Siguiente punto financiero son mis activos. Por ejemplo, aquí les estoy marcando todos estos activos, y de estos activos, oye, si tengo 3 unidades, 3 coches, ¿por qué no vendo uno? ¿Por qué no me allego de recursos en el momento? A finales de este año, quizás para el mes de noviembre con el Buen Fin, quizás para diciembre que se incrementa la actividad económica, quizás entrando enero con mejores condiciones internacionales y nacionales, pero tengo los recursos. ¿Por qué no vendo un carro ahorita? Está de más, lo tengo estacionado, es más, creo que nuestros carros están estacionados por más de 3 meses, ¿no? Los tenemos ahí sin que produzcan nada, ¿no? Posiblemente puedan pensar en ello, en la maquinaria igual. Si de 3 máquinas que se produce, por ejemplo, el vestido, ¿no? 2 de ellas, tengo 2 máquinas bordadoras, pues una de ellas me la quedo perfectamente y la otra la pongo a su venta, la pongo en las condiciones, no hagan mayor inversión, en las condiciones en las que se encuentran, ¿no? Haciéndole saber a la gente, mira, tiene este problema, tienes que actualizar aquello, tienes que darle mantenimiento al equipo, etcétera, por eso te la doy con un valor de descuento. Pues vendámoslo también, los equipos de cómputo. Si tengo computadoras, laptops y demás, ¿de veras todo el personal lo está ocupando en beneficio de generar recursos? Sabemos que en estos tiempos no, está contraído el mercado, está detenido. Entonces, en ese sentido, tomemos consideración de que también podemos realizar parte de nuestros activos, ¿no? En el caso de los proveedores, la verdad, si no tenemos malas relaciones, proveedor, todas nuestras deudas, vamos a pensarlo así. Si no tenemos malas relaciones, aquí les marco, no se deja muy bien aquí. Bueno, proveedores y acreedores, ¿no? Pues entonces terminemos de liquidar y pagar a nuestros proveedores, en vez de tener el dinero ocioso. Es más, oye, ¿qué te parece si de la deuda que tenemos por la mercancía que te compré, te la pago en forma inmediata, pero dame un descuento? Lo que se llama descuento por pronto pago. Entonces, ese descuento posiblemente si tenía una deuda por decir de 10,000 pesos y me dice el proveedor, pues claro, si me pagas en este momento te hago un 10%, pues un 10% es un 10% menos para el pago del proveedor y más guardado para mis recursos, ¿no? Y si la deuda es de 30,000, oye, si tengo un crédito con el banco y le digo, ¿sabes qué? Quiero liquidar desde antes ya. Sabemos por consideración que el tener un crédito bancario también a un determinado plazo de 3 años y ahorita voy a 1 año y medio y le digo te pago ahorita, los intereses generados de entrada ya no se van a pagar. Claro, es más difícil que un banco me otorgue también un descuento al propio capital que me prestó, ¿no? Pero con proveedores y acreedores se podría, claro que sí. Piénsenlo, consideren, es otra fuente de obtención de recursos. Bien, y creo que en cierta medida, esta es una parte, ya hablé acerca del capital social, de hacer alianzas estratégicas con otra empresa, ¿no? Y posiblemente hacer crecer más a mi negocio. Bueno, esto es parte de lo que la contabilidad financiera al rescate de nuestra empresa puede
apoyarnos a obtener recursos, o sabedores de que tendremos que aplicar estos recursos, estos dineros que tenemos con deudas que tengamos, podamos realizarlo ahorita, porque ahorita están necesitados nuestros proveedores y nuestros acreedores. Podamos realizar, si tengo ese dinero adicional sin moverse, bueno, pues te pago de una vez, pero dame un descuento, ¿no? Un descuento por pronto pago. Entonces también ese no pago es una forma de recurso a nosotros que no se le pagará ni hoy ni en el futuro, ¿no? Bueno, es esa parte. De esta información financiera les quiero comentar que ya de una manera más técnica, cuando ustedes, por ejemplo, teniendo su empresa, teniendo su información financiera, requieren un proveedor, 2, 3 proveedores que constantemente de aquí en adelante me puede otorgar un crédito, o varios créditos, dependiendo del monto, dependiendo del plazo, etcétera. Este proveedor lo que va a hacer es solicitar precisamente, cuando menos, este estado financiero, posición financiera, y el del estado de resultados. Si no tengo esta información, ¿qué le puedo dar? ¿No? Entonces, tomen en consideración que su negocio, por pequeño que sea, necesita esto, ¿no? Si para efectos fiscales soy persona física también, y para efectos fiscales estoy en el régimen de actividad empresarial, recuerden que la actividad empresarial, decía yo hace rato, desde la norma de información financiera financiera que se aplica a nivel internacional, para todo tipo de ente económico. Ente económico, me refiero a los negocios, las empresas, las compañías, ¿no? Están obligadas a generar esta información, ¿no? Entonces, aunque seamos pequeñitos, aunque seamos pequeños o medianas empresas, esta información deben tenerla ustedes. Ya se dieron cuenta lo importante de poseer la información. Se dice que la información es poder, y para ustedes será un gran poder tener este tipo de información para tomar una serie de decisiones financieras, comerciales, basado en ello. Por eso, los bancos, decía yo, al tener esta información, realizan lo que se llaman razones financieras. Es decir, conocer la empresa de ustedes basado en todos mis activos que tengo, que es el patrimonio, menos las deudas conocidas y el valor neto de los accionistas. Se hace una serie de información. Por ejemplo, les pongo uno. Aquí tenemos el activo circulante. El activo circulante son las cuentas que pueden ustedes recuperar, se dice a corto plazo, es decir, de 1 mes a 12 meses, menor a 1 año. Y oye, y si yo recupero estos 498,000, estoy obligado a hacer frente a mis obligaciones del lado derecho. Una empresa que te voy a prestar, un banco que te voy a prestar, yo veo si tienes la capacidad suficiente para hacer frente a tus obligaciones. Y de entrada ustedes se dan cuenta que lo que son la recuperación que ustedes pueden tener de estas cuentas, ¿sí? En un término de 1 año, o incluso si te voy a hacer un crédito a más de 1 año, pues también puedo plantear el revisarte 2 y 3 años de información para ver cómo has venido operando y cómo puedes operar en el futuro, y si puedes hacer frente a estas obligaciones. Entonces, esta es una razón financiera que se saca. Entonces, hay de rendimiento, hay de endeudamiento, hay razones que también determinan mis activos fijos con los que cuento, que soy generador, puede ser, de beneficios llamados ventas y utilidades, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, contabilidad financiera al rescate de tu empresa. Tómenlo en cuenta también. Considérenlo en alguna forma. Hay otro tema muy interesante que tiene que ver con los presupuestos, pero es un tema también que requiere cierto tiempo, ¿no? Y los presupuestos son, ¿qué es lo que quieren ustedes obtener a fin de mes? Basado en la historia de la empresa y basado, claro está, en la historia que hemos tenido de estos últimos meses, al no generar recursos, al tener los gastos fijos, ¿verdad? Porque esos no nos podemos quitar, que la renta, que el sueldo, que la luz, que el teléfono. Hay gastos fijos, no me los puedo quitar. Entonces debo presupuestar a meses futuros cuánto es lo que voy a generar en gastos. Por tanto, a partir de ahí, cuánto es el mínimo de mis ingresos, de mis ventas que debo determinar, y de ahí el excedente que logre yo a través de una aplicación efectiva de mercadotecnia, me refiero a publicidad, ¿no? Penetración del producto, ventas, la personita que está dedicada a ventas, no lo olviden, no quieran ser todólogas, ¿no? O todólogos, ¿no? Entonces, realmente
realmente tomen conciencia de su empresa, de su negocio, de su producto, de su artículo y tengan información financiera que les ayude. Por eso los presupuestos les ayuda de alguna manera a ir siendo un poco más ordenado, y hablamos en forma financiera, tener numeritos, ¿no? Que nos digan cuántos son mis gastos fijos reales por cada mes, entonces cuánto es lo que necesito vender para cubrir esos gastos, y más aún, cuánto más puedo vender para lograr mayores ganancias y excedentes de recursos que el día de mañana podamos invertir en opciones como las que les he contado, ¿no? Bueno, este es el tema de interés. Si gustan alguna pregunta, con toda confianza, abran su micrófono y alguna pregunta para cerrar un poquito el tema, la oportunidad que nos ha dado Startup, ¿no? Y sobre todo que Startup es una empresa que para ustedes es una institución que los ayuda digamos, a diversificar las ideas que ustedes tengan, a darles confianza por el tema de su producto, por el tema de la mercadotecnia, la publicidad, por el tema de los sistemas, que también la tecnología a veces le tenemos un poquito de miedo, un poco de limitaciones también puede hacer, pero que también nos ayudan, ¿no? El tema financiero, pues esa es una parte, ¿no? Que adicionalmente Startup, cuando ustedes lo necesiten, hablan Startup, alguna información y con gusto los asesoramos ya de manera más personal, ¿no? Jaime, tenemos una pregunta. ¿Cómo no? Muchas gracias. De Magdalena Pánquez, dice, si realizamos un préstamo, ¿los ingresos no van a suponer un pago de impuestos? Esa es una. Magdalena, no, claro que no, Magdalena. Fíjate que el tema de un préstamo, te refieres a un préstamo obtenido, en este caso sí es un ingreso que obtienes, pero en forma afortunada, las leyes fiscales no consideran que los recursos obtenidos por un préstamo deban pagar impuesto. La razón importante es que no es producto de una operación que te genere un rendimiento, como es la ganancia en la compraventa o en la producción-venta de mis unidades. Precisamente los impuestos lo que gravan son los rendimientos, las ganancias, y en el caso de un préstamo no lo existe. ¿La siguiente pregunta? Ok, la siguiente pregunta dice, tengo un pendiente con el SAT. ¿Sabes si están haciendo alguna condonación de actualizaciones, recargos y multas? En caso de querer apoyo del SAT para poner al día los impuestos, ¿se puede sacar cita o están dando cita actualmente? Fíjate que sí ha habido algo. Yo creo que podríamos hasta platicarlo ya de manera más personal para que lo vea prácticamente. Como un decreto como tal no lo hay. Hay beneficios de cada sexenio, donde, por ejemplo, si tienes deudas de varios años hacia atrás, te pueden condonar lo que son recargos y actualizaciones, o solamente la parte de los recargos, o por ejemplo, lo que sí hay, ya recuerdo, es un pago en parcialidades. Si tienes alguna deuda por ahí, puedes realizar pagos en parcialidades. Entonces, en los pagos en parcialidades se paga también lo que es la parte de los recargos, que hoy en día está en un 3% mensual, es caro. O sea, tener deudas con el fisco es la deuda más cara. ¿Saben el consejo más adecuado que les puedo dar? Si tienen deudas importantes con el fisco, hagamos una cosa, pidan un préstamo bancario que les pueda representar un 20% anual y poder pagar sus deudas al fisco, que tan solo por la tasa de mora, que es el 3% mensual, estamos hablando entonces de un 36% anual. Díganme ustedes dónde nos cuesta más barato. Pues nos va a costar más barato pagar intereses a una institución bancaria que pagarle la mora, más aparte la actualización que va basada en la inflación que genera mes con mes nuestra economía mexicana, ¿no? Entonces es más costoso ahí. Por el tema de los pagos en parcialidades, creo que hay oportunidades también. Y en el caso de que haya algunos problemas muy importantes con el fisco, también la PRODECON, la Procuraduría en Defensa de los Contribuyentes, también nos auxilia, nos apoya, y como un tercero, un intermediario conocedor en el tema y la rama fiscal, nos apoya para con la Secretaría de Hacienda, tiene el acercamiento directamente con ellos y puede ser más flexible cuando ve que un contribuyente tiene toda la intención de actualizarse, de regularizarse.
Ok, muchas gracias. Dice Freight Rock Oficial, me gustaría que nuevamente repitiera los conceptos de la razón financiera. No alcancé a anotarlos y me parecieron importantes. Razón financiera. Déjame ver si tengo una información que te pueda compartir. Déjenme, voy a quitar esta parte. Miren, por ejemplo, como les digo, las razones financieras son temas muy interesantes ya cuando tenemos precisamente la información financiera, ya como lo hemos platicado, como lo entiende cualquier entidad económica, bursátil, de comercio, de industria, hotelera, bancaria, etcétera. Las razones financieras son aplicables en todos los sentidos, ¿eh? Entonces, por ejemplo, aquí les puedo mostrar razones financieras, ¿no? Resumen de resultados de análisis sobre los estados financieros que se tengan. Entonces, hay temas de liquidez, lo que yo les decía. El tema de liquidez, por ejemplo, se basa en el punto que les puse como ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son mis activos circulantes? ¿Por qué se llaman circulantes? Porque estos activos que son bienes y derechos, se interpreta, se entiende que son de recuperabilidad inmediata, a corto plazo. Y en términos financieros, el corto plazo es menor a un año. Es decir, el dinero que tengo en bancos, que tengo invertido en pagarés, el dinero que está por regresarme o está por entregarme mis clientes en función a las ventas, el dinero que voy a realizar de los inventarios cuando los venda, los saldos a favor de impuestos en el momento que pueda yo realizarlos, solicitando la devolución o acreditándolos directamente contra deudas en mi pasivo, ¿no? Mis deudas que tengo al fisco, es una manera de recuperación, de obtención de los recursos, que comparado con mis pasivos a corto plazo, a proveedores que tengo a 3 meses que pagarles, que acreedores es mes con mes, ¿no? Que vamos a pensar también las deudas a mis trabajadores, ¿no? Remuneraciones y demás, eso es inmediato mes con mes. La provisión que se haga de aguinaldo se hará una vez al año, en diciembre, por ejemplo. Entonces, el enfrentamiento de estos recursos que yo tengo para hacer frente a las obligaciones de corto plazo, menor a un año, es precisamente lo que mide esta liquidez. Por ejemplo, este resultado habla de 1.84. Eso quiere decir que tengo un 84%, si me lo permiten en porcentaje, un 84% por arriba adicional para hacer frente a las obligaciones, no tan solo de uno por uno, sino un 84% de más por las obligaciones que yo pueda generar. Esto quiere decir que un prestamista el día de mañana, que una institución bancaria puede decir, oye, pues tienes todavía excedentes en un 84% de tus obligaciones, ¿no? Para poderme pagar el crédito mes con mes y un crédito que te estoy otorgando a 3 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un corto plazo estoy observando que tienes una posibilidad financiera para hacer frente a las obligaciones, ¿no? Prueba de ácido, por ejemplo, es una prueba también de liquidez. En esa prueba de liquidez también dicen, ok, justo la explicación que di, ahora imagínense la recuperabilidad, mis activos circulantes, estas cuentas que puedo recuperar, le quito un tema importante que son los inventarios que tengo, que ahorita, por ejemplo, no puedo realizar, no puedo vender en los meses subsiguientes, vamos a pensar en 3 meses, vamos a pensar que realmente ya voy a poder generar recursos a través de la venta de los productos en noviembre o diciembre. Bueno, le quito el efecto de los inventarios que tengo yo, el valor de los inventarios, y hago la misma prueba. Y esta quiere decir, en esta empresa, como un ejemplo, obtuvo 1.02. ¿Qué quiere decir con esto? 1.02 es A1, el 2 quiere decir es A1, es decir, 1.02 de mis activos contra 1 de mis pasivos. Quiero decir que aún quitando la posibilidad de ventas a corto plazo, también tengo la posibilidad de pagar todas mis deudas. Estas son las razones financieras a las cuales nos referíamos. Y así hay varias, ¿no? El endeudamiento, por ejemplo, ese 33% quiere decir que todos los pasivos considerados en mis activos financieros, lo que yo les decía, en todo lo que representa mi patrimonio y mis derechos, ¿no? Lo que es mío,
bienes y derechos, justamente el 33% está comprometido para pagar mis deudas. Eso es lo que quiere decir de endeudamiento. Y así varios conceptos de razones financieras, ¿no? Entonces, claro, el tema de las razones financieras es apasionante. Desde el momento en que ustedes ya están en la posición de que organicé mi empresa, de que el tema financiero también lo estoy cuidando, de obtener mi información financiera, de que obviamente se está registrando, digo, a través de la norma de información financiera, y los contadores, que somos los encargados de plasmar la técnica financiera, la norma, de la forma adecuada y obligada, ¿no? Entonces, obviamente, al obtener esta información, estamos obteniendo la información de cualquier entidad, de cualquier empresa. ¿Mm? Bueno, ese es el ejemplo de algunas. Espero haber aclarado un poquito la inquietud. Muchas gracias, Jaime. Berenice Vadillo nos pregunta, ¿qué porcentaje sugieren que sea destinado a gastos de emergencia? Bien, hablaba hace un momento en el caso de los presupuestos. Yo creo que recomiendo mucho en este caso que hagas presupuestos considerando por un lado tus costos y gastos fijos de aquellos costos y gastos variables. Es decir, podemos ver la historia de enero a la fecha con una tendencia muy similar que vamos a tener con el cierre en julio, con los meses de agosto, septiembre, octubre, vamos a pensar hasta ahí, y dar una proyección de los gastos que vas a tener. Con esto puedes hacer una provisión. Con esto puedes determinar exactamente qué gastos vas a tener en un trimestre de julio, agosto, septiembre o agosto, septiembre, octubre. Y vamos, y si tengo los recursos o los voy a tener, con las pocas ventas que pueda yo generar para hacer frente a estos costos fijos de entrada. Los variables, la recomendación sería determinar si estos variables puedo detener un poquito este proceso. Vamos a pensar, si tengo mis oficinas de alguna forma, pero también tengo una bodega que me permite meter los productos, seguramente tengo la capacidad de mi bodega un 50%, un 40%. ¿Qué pasaría si cambiara de una vez? Hablo con mi proveedor de arrendamiento, ¿no? Con el arrendador y le digo, ¿sabes qué? Por las condiciones que estamos viviendo, cancelemos nuestro contrato en forma anticipada y en vez de tener una bodega que me representa unos 20,000 pesos, tengo una bodega que puedo tener en los próximos meses y años por unos 10,000, 15,000 pesos, 13,000, no sé, y entonces empiezo a generar. Que tengo varias cuentas de telefonía precisamente para hacer frente a las ventas, ahorita no lo son, cancelo algunas cuentas telefónicas para que el costo sea menor. Del personal ya lo hablábamos, el personal necesario, valoren perfectamente cuál es el personal necesario. Puedo tener una estructura, en mi estructura organizacional, ya lo decíamos, cuáles áreas, qué departamentos deben existir y por tanto, qué personas idóneas son las más necesarias. Si no necesito al personal, bueno, puedo descansarlo un poco en casa, ¿no? Y probablemente pactar de alguna manera, porque la Ley Federal del Trabajo, pues obviamente no me lo permitiría, a menos que se hubiera publicado, que se hubiera decretado una no emergencia, ¿no? Sin una, se me va la palabra ahorita, más que la emergencia sanitaria, no entendida la palabra emergencia laboralmente como tal. Entonces, en ese caso, podíamos también regresar a los trabajadores con un pago mínimo en su salario que nos permita bajar los costos de sueldo más las prestaciones y los impuestos, déjenme decirlo así, contribuciones fiscales como las contribuciones laborales, ¿no? Entonces, hay que buscar nuestros costos fijos de aquellos variables, limitar al máximo los variables y los fijos definirlos y ver si estoy en capacidad de poder hacer frente a estas obligaciones de los próximos 3 meses, 6 meses y para entrar el próximo año también. Y por lo mismo, hacer tu provisión para ese periodo. Dice gracias. Toda confianza, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Creo que no. Creo que sería todo. Antes que nada, me presento. Soy Virginia, responsable en el seguimiento de aliados en Startup México. Le doy las gracias a todos por su tiempo para estar en este taller. Gracias, Jaime, por el tiempo a nuestra comunidad.
Y por cierto, ya estamos trabajando con RSA MEX para que podamos tener sesiones personalizadas gratis con emprendedores, por lo que sigan nuestras redes sociales o como les comentó Mar, si no se registraron en la página de cursos.startupmexico.com, pueden dejar su correo en el chat. Correcto, sí, a través de quienes ya sean parte de la plantilla de Startup, con todo gusto, llámenos a través de Startup para que puedan ustedes de alguna forma tomar en cuenta cualquier inquietud que tengan, hacer a través de Startup algún acercamiento ya de manera especial, y quienes no sean parte de la plantilla, bueno, pues aquí están nuestros datos. Por cierto, déjenme mostrarles, aprovechando esta parte, ese es un pequeño presupuesto, muy simple, se los quise poner muy simple porque hay muchos muy técnicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es la parte de lo que ustedes pueden considerar como su presupuesto. Ustedes, en cuanto a gastos de administración, gastos de venta, pudieron haber considerado sueldos y salarios por 1,750, pero en realidad, si fueron muy organizados en sus finanzas y en sus gastos, se dieron cuenta que gastaron, vamos a pensar que esto fuera octubre, ¿no? Que gastaron 1,500, por lo cual tuvieron una variación de 250 pagado de menos, ¿no? Así los diversos gastos, ¿no? De papelería, teléfono, honorarios, en gastos de venta también los sueldos, salarios, el transporte, la publicidad, en fin, hacer un comparativo de ello, y también las ventas finalmente, ¿no? De mi producto A, producto B, los distintos productos que tengan, pues hacer un comparativo también de esas operaciones. ¿Cuánto fue lo que presupuesté? 12,500 pesos. ¿Cuánto fue lo que realmente vendí? 12,550. Entonces, un poquito más contestando aquella pregunta acerca de los gastos que puedan tener y cómo hacer estos presupuestos o estas provisiones, pues puede ser precisamente esta parte, ¿no? Bueno, decía yo, aquí están nuestros datos para aquellos que no estén dentro de la parte de Startup. Gracias. Jaime, antes de irnos, dice la Magdalena Pánquez, ¿SAT orienta para pagos de impuestos en citas? ¿Cómo? Perdón. Que si el SAT orienta para pagos de impuestos en las citas. No recomiendo el acercamiento a la Secretaría de Hacienda. Finalmente, la parte de la labor práctica que tiene el personal es meramente administrativa. En realidad, pudiera ser con PRODECON, con la Procuraduría en Defensa del Contribuyente, que es una institución que sí efectivamente recibe a los contribuyentes, pero necesita uno llegar con un caso real, con un caso particular, ¿no? Es decir, te apoyan en la circunstancia que tú tengas una situación, decía yo, particular, específica fiscal, que entra en controversia con la forma en cómo la Secretaría de Hacienda está emitiendo un informe, derivado de una revisión, una visita que haya realizado, o bien desde lo que es dentro de sus oficinas, ¿no? Y haber dado un resultado donde es contrario a la posición fiscal que adoptó el contribuyente. En esos casos, sí se puede uno acercar a la PRODECON para ver casos específicos y ver cómo apoya la PRODECON para ello. En el caso de la asesoría, sí, la PRODECON puede darlo, pero no es muy común que esto sea. Es decir, muchas veces caen en el tema de decir, oye, ¿tienes contador? Pues de contador te asesore, ¿no? Y en este caso, por medio de Startup, por favor, todas las inquietudes que tengan, soliciten nuestra información a Startup, ¿no? Envíennos algunos correos, si es posible también nos puedan llamar. Yo sugiero y agradezco que primero nos den su planteamiento en un dado caso y un tiempo después nos hagan alguna llamada o nosotros les regresamos la llamada para darles alguna asesoría al respecto. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta. Dice, ¿nos pueden recomendar algún programa contable para emprendedores? Correcto. Interesante pregunta. Miren, muchas veces es cierto, creo que no lo dije, pero a través de sus preguntas se enriquece uno. Hablando de pymes,
Sabemos, bueno, primero, sabemos que toda empresa, toda negociación, toda compañía, debe tener las distintas áreas. Cuando yo les marqué las 5 áreas, una de ellas era el área financiera. Dentro del área financiera entra precisamente la cuestión de la contabilidad, la cuestión del área contable. Hablando del servicio que se presta a través de contadores que trabajan directamente en las empresas, es porque efectivamente, ya de acuerdo del análisis, la evaluación del control interno que se tiene, de las actividades que se tienen dentro de una empresa, negociación o compañía, se establece que el departamento de contabilidad es muy importante que lo tengan dentro de su negociación y que para ello efectivamente ustedes puedan contratar a un contador, si no bien certificado, porque creo que hay que ser claros en esto, así como les hablé yo de agentes financieros o brokers financieros que son certificados de alguna manera, ¿no? Por la Asociación de Intermediarios Bursátiles. También los contadores pueden ser certificados, ¿no? Entonces también puedes contratar para que sea tu contador y también que tenga 2 auxiliares a su cargo y sean las personas o una, o si es una empresa pequeña, pues tan solo el contador y él se encarga, ¿no? Entonces ustedes deben ver los costos que les puede representar ello, ¿no? El tener, vamos a pensar, un solo contador que represente, no sé, un costo de 18, 20 mil pesos, cuando menos, en el tema de sus salarios, más las prestaciones por ley, ¿no? Que deban representar, más la contribución laboral y fiscal que se genera precisamente por ello, ¿no? Piensen, más o menos tenemos los contadores estimados que este costo del salario, más estos conceptos que he mencionado, les puede representar hasta un 30-32% adicional al costo del salario, ¿no? Entonces, verifíquenlo si así es. Ahora, también existe la posibilidad en tema de los servicios contables, paquetes de servicios que existen a través de los despachos contables en forma externa. Claro, estamos hablando de despachos debidamente constituidos, con todo el personal que requieren. Hay personal dedicado precisamente a la asesoría, hay personal dedicado al tema de la propia contabilidad y seguimiento de la norma de información financiera de todas las operaciones de la empresa. Hay personal dedicado al tema fiscal particularmente. Hay personal dedicado al tema de las nóminas. O sea, imagínense las nóminas de tener desde un trabajador, 3 trabajadores, hasta una plantilla mayor, ¿no? Y estar preparando las nóminas con todas sus remuneraciones, retenciones, la certificación de los recibos, que ya habrán escuchado esta parte, así como se certifican, se timbran las facturas que ustedes emiten para sus clientes, también los recibos se certifican. Entonces, este paquete de servicios también dado a través de un despacho de contadores, como el caso de que si ustedes contratan a un contador, que mucho pasa, no, es que lo lleva mi vecino el contador, ¿no? Pero bueno, el vecino contador sí pertenece a un colegio de contadores, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el Colegio de Contadores, la Asociación Mexicana de Contadores, también pertenece. Si no es así, bueno, pudieran tener limitaciones en el conocimiento. Puede ser que lo haga desde su casa, pero no tiene el personal adecuado, ¿no? Y en el tema de qué paquetería, hablando de que ustedes verdaderamente tengan el departamento de contabilidad internamente, sí, hay varios programas que varios desarrolladores realizan. Los más comunes en el mercado, en primera instancia, está, por ejemplo, de Aspel, está el tema del COI. Y recuerden, la contabilidad debe estar realizada por los conocedores de la norma de información financiera, que es un libro más o menos de esta cantidad, ¿no? De leerse temas financieros, contables, de comercio, técnicos, de ingeniería, incluso en muchos aspectos, ¿no? También de producción de ventas, etcétera. Entonces, realmente imagínense lo que tenemos que aprender también los contadores, ¿no? Entonces, que sí, dedicados a ello. Pero está COI, decía yo, está Compact, que este es uno de los que les he estado mostrando también parte de esta información en Compact, del ambiente Compact, ¿no? Y de inventarios lo mismo, ¿eh? En inventarios hay muchos más desarrolladores también que solamente pueden ustedes obtener el programa de puramente de inventarios, ¿no? Para llevar lo que hablábamos hace rato. O conjuntamente el de facturación con el de inventarios. Es decir, por ejemplo, el proveedor que tienen ustedes,
que les provee el servicio para la emisión de sus facturas, a ese mismo pregúntenle, oye, ¿tienes el programa relacionado con el tema de inventarios? Ah, que sí lo tengo ya. Y entonces los dos de alguna manera están concatenados, ¿no? Están en una sinergia para el momento de que si yo vendo, automáticamente descargue el producto que ya no tengo en almacén y que lo vaya disminuyendo de todo lo que he cargado por compras y ventas y compras en su adquisición. Ok. Tenemos una última pregunta de Magdalena. Dice, ¿cuánto cobran por llevar contabilidades de RIF? De RIF. Bueno, también buena pregunta. Es muy importante conocer que en muchos de los casos, como son las notarías, como son agentes aduanales, hay leyes que de alguna manera especifican el rango por servicios, cuánto es lo que se debe cobrar. Para los servicios de todos los temas fiscales, financieros, contables, laborales, de los despachos, no existe como tal una regla, una norma, una ley, pero sí existe a través de quienes estamos capacitados, afiliados, somos socios de estos colegios de contadores públicos en México, pues existe entendido cuál debe ser un mínimo. Por ejemplo, para una sociedad mercantil, para una sociedad anónima, quiero decir, ¿no? Una sociedad, persona moral ya debidamente constituida, desde 5,500 pesos mensuales con un paquete de servicios para todo ello. Puede variarse dependiendo del volumen de operaciones. Si es sumamente bajo, pues puede bajar un poco. O si es, por ejemplo, no sé, 300 operaciones en el mes, entre ventas, compras, gastos, etcétera, pues ya puede andar en niveles de quizás de 10, 12, 14, 15, todo va dependiendo realmente de lo que vaya necesitando cada empresa, eso se ve de manera particular. Y en el caso de las personas físicas, pues ocurre algo similar, no hay un costo determinado específico, ¿no? Es un poco más complicado porque las personas físicas tienen distintos regímenes y ciertas actividades que pudieran tener mayor obligaciones fiscales, por ejemplo, aquellas personas que compran, venden productos de alcohol, de cigarros, de alimentos con alto contenido calórico, y también tienen las obligaciones de IEPS, de el 95% de las empresas, negocios y demás que no lo llevan, ¿no? Entonces va dependiendo de las obligaciones también. Pero en cuanto a personas físicas, pensando y considerando de un despacho, una firma de contadores públicos debidamente constituida, igual pequeña, mediana o grande, desde para una persona física considerando un tema de RIF, pues puede ir desde los 1,000 pesos en adelante, ¿no? Eso es lo que debería ser, o desde los 800 si me apuran un poco, ¿no? Pero ya menos de esto, yo les digo una cosa, como contador, la verdad a veces da pena un poco, ¿no? Ver parte de los colegas, ¿no? Que prestan un servicio y recibió la información, pero no entregó, no presentó declaraciones, tiene varios requerimientos por aquí, por allá, pero a veces es el tema de que muchas veces falta cuidar, conocer y preguntar, como al broker financiero, oye, ¿eres certificado para efectos financieros? ¿Tienes incluso tu credencial para ello, no? Por ejemplo, en el caso nuestro, los colegios profesionales de la contaduría pública, no me refiero a las universidades, me refiero a las agrupaciones de colegios, como colegio de ingenieros, como colegio de abogados, etcétera, emiten comprobantes para demostrar que somos nosotros actualizados en los diversos temas que corresponden y ahí darles confianza a ustedes de que están contratando los servicios de un contador, ¿no? Entonces, bueno, el caso del RIF, habría que ver cómo está la situación, cuál es el caso, ¿no? ¿Qué obligaciones tendríamos en particular? ¿Qué contabilidad? Porque se dice que hasta la gente del RIF hay que hacer contabilidad, lo dice la norma de información financiera, pero las personas físicas que están a través del RIF por honorarios, arrendamiento y demás, consideran que no hay obligación de ello. Y sin embargo, pues la norma dice que sí. Pero bueno, todo es un poco del conocimiento, ¿no? Sobre los temas. Listo, pues si ya no hay ninguna otra pregunta, pues damos por terminado este taller. Muchísimas gracias a todos nuevamente y recuerden que martes y jueves tenemos a las 11 de la mañana los cursos.
Perfecto, pues muchas gracias a ustedes. Jaime. Espero verlos en otra ocasión y cuando gusten, a través de Startup, háganos llegar también sus comentarios. Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego, que tengan buen día. Que estén muy bien. Adiós.